bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos y damos gracias a Dios nuevamente porque pues ya estamos aquí, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Así que le invitamos para que ya usted se aliste, ¿verdad? Ahí en su casa, donde se sienta más cómodo, en su sala, en su cuarto, ¿verdad? Invite a su familia también para escuchar la palabra del Señor. Les recordamos que el tema de esta semana es de las llenuras. Ya lunes y martes, desde el domingo, ¿verdad? Lunes y martes ya el pastor nos estuvo hablando de llenuras malas, ¿verdad? Ahora, hoy, pues nos va a hablar de las llenuras buenas, que son las que debemos procurar tener en nuestras vidas. Así que le invitamos para que usted escuche este tema y también que lo comparta para que otras personas sean bendecidas. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias Padre te damos en esta tarde. Gracias por tus bendiciones, gracias por este día que nos estás dando, Dios. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por lo que has puesto en nuestra mesa en este día. Gracias por todo, Dios. Ahora, Padre, te presentamos este tiempo, este momento, donde tu palabra va a ser compartida una vez más, Dios mío. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de todo, que todo estorbo, todo impedimento, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús y hay esa libertad para que tu palabra pueda fluir y llegar a las vidas y a los corazones de nuestros hermanos. Usa la vida de tu siervo una vez más, Padre, y en tus manos ponemos este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. En los primeros días hemos estado hablando de las malas llenuras y verdaderamente, hermanos, pues hay mucha gente que necesita conocer esas llenuras negativas que no deben haber en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser, hermanos. Debemos vaciarnos de las malas llenuras para que podamos recibir buenas llenuras, ¿verdad? Hay gente que quiere llenar su corazón de cosas buenas sin haber sido libres de aquellas cosas que han estado llenando su corazón de manera maligna, de cosas malas. Entonces, de eso se trata esta semana. Ya hablamos de malas llenuras, entonces vamos a hablar entonces de las buenas llenuras. Hay cosas con las que nosotros debemos ser llenos, porque son de gran beneficio a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a ver, hermanos, esta tarde una amplia lista de las buenas llenuras. Así que le invito pues para que veamos cada una de ellas. Comenzamos en Romanos capítulo 15, verso 19, donde dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjese que aquí dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esa palabra evangelio, hermanos, es el buen mensaje, ¿sí? Es anunciar, evangelizar. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos recibir de parte de Dios algo, tenemos que recibir el evangelio, las buenas noticias. Un mensaje que viene del cielo. Es un buen mensaje. Y luego de que nosotros seamos llenos del evangelio, entonces, hermanos, podremos llenar del evangelio a nuestra familia, nuestra casa, la de nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestro municipio,
nuestro estado, nuestro país, hermano. Porque dice la Biblia que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay un orden. Nadie puede ser, fíjese bien, nadie puede ser un mensajero de buenas noticias si en su casa no lo está haciendo. Entonces, el evangelio, hermanos, comienza llegando al hogar. Mientras usted y yo llenemos nuestro hogar de amarguras, de problemas, de pleitos, de situaciones que no son correctas, hermanos, entonces el evangelio no ha llenado nuestro corazón. El evangelio no ha llenado nuestra vida. Y necesitamos, hermanos, que todo el mundo conozca el evangelio, pero no solamente el evangelio que está escrito en la palabra del Señor, sino el evangelio que estamos viviendo nosotros. Dice la Biblia, una vez más, de manera que desde Jerusalén, o sea, en mi propio corazón, en mi propia vida, y por los alrededores, hasta Lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Entonces, aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue lleno del evangelio de Cristo. Él recibió las buenas noticias en su corazón. Al ser lleno del evangelio, de esas noticias maravillosas de la palabra de Dios, hermanos, entonces él pudo ser un testigo, él pudo llenar alrededor de él todo del evangelio. Porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo no puedo dar testimonio de que el evangelio me ha cambiado, me ha transformado, que yo soy una persona llena del evangelio de Dios si no estoy dando fruto, si no estoy comportándome de acuerdo a lo que estoy predicando, a lo que estoy recibiendo como enseñanza. El problema de hoy, hermanos, es que hemos hecho del evangelio una religión, desafortunadamente. Hermanos, hermanas que asisten a la iglesia, llegan un domingo, llegan en la semana y dicen, yo soy evangélico, yo no soy católico, pero no están dando muestras de que el evangelio transformó sus vidas. Entonces, esto es muy importante para que el evangelio llene todo. Y mucha gente, hermanos, pueda recibir las buenas noticias. Esto es como, mire, como aquel hombre que vendía lapiceros y decía, mire, cómpreme por favor este lapicero no sabe fallar, este lapicero es lo último de la moda, es un lapicero que le va a ayudar en todo. Mire, escribe muy bien, tiene un punto fino y la tinta le dura por años. Cómprelo, lo tenemos a buen precio. Y empezó a hablar pues del producto que él vendía. Y entonces en ese comercio le dijeron, bueno, deme unos 100 por favor para vender aquí en mi negocio. Claro que sí, ¿cómo no? Y entonces empezó a hacer la factura, empezó a hacer, hermanos, factura se llama, ¿no? El recibo. Y entonces cuando él empezó a hacer el recibo, empezó a usar una pluma, un lapicero que traía él en su bolsa y que no era de la misma marca que él estaba ofreciendo. Y cuando lo vio el comerciante le dice, mire señor, ya no voy a agarrar sus 100 lapiceros. ¿Pero por qué? Dice, porque veo que lo que usted me está ofreciendo no coincide con lo que usted está usando. Entonces, hermano, eso es importante que nosotros lo anotemos en nuestro corazón. Muchos familiares no se van a convertir al evangelio de Cristo, no van a poder ser llenos del evangelio de Cristo, porque el evangelio que estamos predicando con nuestras actitudes,
con nuestro testimonio, hermano, no coincide con el que estamos promoviendo o estamos predicando con nuestras palabras. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, hermanos, pasamos a otra llenura. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire que en este verso, en Romanos 15:13, hay, hermanos, 3 tipos de llenuras, pero son buenas llenuras. Para que nosotros seamos llenos de gozo, tenemos que echar a un lado la amargura, vaciarnos de la amargura. Para poder ser llenos de paz, tenemos que echar a un lado, hermanos, los problemas. Tenemos que haber reconciliación para que abundemos en esperanza, para que estemos llenos de la esperanza por el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos nosotros que quitar toda incredulidad. Dice la Biblia, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de toda alegría, de todo regocijo, de toda felicidad, de todo deleite. Esto, hermanos, es una llenura que viene de parte de Dios. Necesitamos que Dios llene de gozo, que dejemos de quejarnos, que dejemos la amargura, hermanos. Renuncie a la amargura y llénese de todo gozo que el Señor da. Y dice, y os llene de paz. Y esa palabra es Irene. Que el Señor, el Dios de esperanza, nos llene de paz. Y eso tiene que ver con unidad. Porque si no hay unidad, no hay paz en el hogar, no hay paz en la iglesia, no hay paz con los vecinos. Necesitamos, hermanos, seguir la paz con todos, con todos. No entiendo yo cómo podemos vivir, hermanos, el cristianismo enojados con alguien, molestos con alguien. No estoy diciendo que no cometemos errores, que no peleamos. En algún momento va a haber, hermanos, diferencias. Pero siempre hay que procurar la paz. Hay que procurar, hermanos, vivir en unidad. Esa palabra Irene tiene que ver con prosperidad. Y aquí, hermanos, aquí cobra importancia, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que la prosperidad de la cual predicamos nosotros no es una prosperidad económica y material, aunque la recibimos en el nombre del Señor, sino una prosperidad que es espiritual y que tiene que ver con la paz. Porque de nada sirve, hermanos, tener en el banco, ¿verdad?, una buena cantidad de dinero o guardado bajo el colchón una buena cantidad de dinero y decir, no me falta nada, estoy prosperado. Pero está usted peleando con su esposa, con su esposo, con algún familiar, no tiene paz. Entonces no es próspero, ni llame a eso prosperidad. La paz, esa sí es parte de la prosperidad. La tranquilidad, hermanos, la armonía. Estar libre de preocupaciones. No es que no vayan a haber, no es que no haya problemas, no es que no haya enfermedades, es que a pesar de las enfermedades, de los problemas, nosotros, hermanos, no permitamos a las preocupaciones que ocupen nuestro corazón. Por eso dice pues el apóstol Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque todo tiene que ver con fe, hermano. Si usted no tiene fe, lo va a saber. ¿Cómo lo va a saber? Porque se llena de amarguras. Porque se llena, hermanos, de preocupaciones. Entonces no está creyendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, hermanos,
para que abundéis en esperanza. Esa palabra abundar tiene que ver también con llenura. Entonces, para que estemos llenos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra esperanza, hermanos, tiene que ver esperar con anhelo y con deleite, con placer. Estar a la expectativa, confiando. ¿Qué irá a hacer el Señor ahora? Estoy en una situación difícil, estoy enfermo, me ha venido una crisis, estamos en una necesidad, pero yo estoy con la expectativa. Yo espero con anhelo, yo espero confiando y me deleito en el Señor, confío en Él porque Él me ha llenado de esperanza. Esa es una buena llenura. Entonces, hermanos, llénese del gozo. Esta tarde el Señor está aquí, hermanos, para vaciarle, para quitarle, para sacarle, para que usted renuncie, hermanos, a la amargura, a la tristeza, a la preocupación, para que renuncie, hermanos, a la incredulidad y se llene de todo gozo, de toda clase de gozo, de paz y que abunde en esperanza. Estamos hablando de las llenuras, amados hermanos. Ahora, Hechos capítulo 13, verso 52 nos habla también, hermanos, de la llenura del gozo. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Aquí hay algo importante, hermanos, que anotar. Todo aquel que es un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender, que tiene la disponibilidad y se deja enseñar. Hermanos, hay gente que no quiere dejarse enseñar. De veras, perdón, pero hay gente que ni siquiera se escucha los mensajes que el pastor da. Pero usted que continuamente está buscando a ver si ya comenzó el discipulado, la predicación, la enseñanza, hermanos, usted es un discípulo. Y los discípulos, el Señor los llena de gozo, porque van aprendiendo y van creciendo, se van desarrollando. El discipulado, hermanos, nos llena de gozo. Y esa palabra gozo es la palabra jará, que significa deleite, calma. Un deleite, hermanos, en calma. Pero ese deleite, hermanos, viene de parte del Espíritu Santo. El gozo permanece a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las calumnias, a pesar de los conflictos. Hermanos, el gozo que el Señor da por medio del Espíritu Santo, hermanos, es un deleite. Bien, entonces llenémonos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos, que nosotros nos llenemos del gozo del Señor y que nos llenemos de su Espíritu Santo. Es importantísimo y necesario pedir la llenura del Espíritu Santo. Pedirla, buscarla, anhelarla, desearla, clamar, hermanos, para que el Señor le llene, nos llene de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí donde usted está sentado, hermanos, el Espíritu Santo puede llegar de repente, en cualquier momento. Él le puede tomar y llenar, hermanos, así como lo hizo con los hermanos aquí en Hechos capítulo 2, verso 2, que estaban, hermanos, en el aposento alto, en una segunda planta, y estaban en una casa. Ni siquiera estaban en un templo. Así que, hermanos, así como a ellos fueron llenos
del Espíritu Santo, así como llenó el Espíritu Santo aquel lugar como un viento recio, hermanos. El Señor quiere llenar toda tu casa, quiere llenarla. Por eso pues te digo, llénate del Espíritu Santo. Llena tu casa de la presencia del Espíritu Santo. Llena tu casa, tu corazón, ¿verdad? Tu vida, y llena tu hogar de la presencia del Señor. Y saca de tu casa todo aquello que impide el mover del Espíritu Santo dentro de tu familia. Si tienes idolatría, si tienes, hermanos, cosas de hechicería, de brujería. Hay gente, hermanos, que guarda cada cosa. Es que esto era de mi abuelo, dice. Es que esto era de mi abuela. Y guardan, hermanos, imágenes y a veces hasta fotos, hermanos, que tienen que ver con hechicerías o cosas así. Entonces tenemos nosotros que renunciar a ello para que entonces el Espíritu Santo venga y llene nuestra casa de su poder. Miqueas capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice este profeta. Mas yo, mire con qué seguridad dice Miqueas esto. Estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Hay otras versiones que dicen estoy lleno de poder, lleno del Espíritu de Jehová. Pero hermano, la Biblia dice y seréis investidos de poder desde lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que Miqueas 3:8 dice, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Es decir, estoy firme. Porque el que está lleno de poder del Espíritu de Jehová, hermanos, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene poder, está firme, está vigoroso, está fuerte. El Señor le ha dado capacidades, dones, le ha dado los medios, produce, da fruto. Tiene fortaleza, tiene vitalidad, hermano, tiene vida, Zoe. La vida espiritual. Y necesitamos, así como Miqueas, estar lleno de poder del Espíritu de Jehová, no de debilidades, hermano. Entiendo que todos tenemos alguna debilidad. Pero esas debilidades, hermanos, cuando las ponemos en las manos del Señor y reconocemos nuestra debilidad, nuestra discapacidad, hermanos, para avanzar, entonces el Señor nos llena del poder de su Espíritu Santo y nos afirmamos. Como el profeta Ezequiel. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me afirmó en mis pies, sobre mis pies. Miqueas 3:8 dice, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio. Mire, cuando alguien está lleno del poder del Espíritu de Dios, hermanos, es una persona que puede dar ciertos veredictos. ¿Sí? Puede dar una opinión. Sí, pues todo mundo puede ser engañado, pero el que está lleno del poder del Espíritu de Jehová, hermanos, emite una opinión y dice, yo eso no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, en Miqueas habían dos reyes, uno el rey de Israel y el rey de Judá. Hermanos, y entonces el rey de Judá dijo, yo tengo aquí, tengo profetas para que nos profeticen y nos digan si iremos a la guerra, a la pelea, a la batalla. Y entonces llegaron los profetas de este rey y empezaron a decirle que fuera, que él iba a vencer a sus enemigos y que iba a regresar con la victoria. Y entonces el otro rey le dice, bueno, no hay otro profeta por aquí. Sí, pues está uno, pero ese me cae mal, diría mi pastor, porque se llama Micaías, o sea, Miqueas.
pero ese me caía mal, dice. Entonces Miqueas dice, pero ese siempre me profetiza mal. Dice, llámalo. Y lo llamaron. Y empezó a profetizarle Miqueas y le dijo, sí, vayan a la pelea, vayan a la batalla, Dios va a estar con ustedes, van a regresar con victoria. Y entonces le dice el rey, dime la verdad de lo que Dios te ha dicho. Y entonces el profeta le dijo, van a perder la batalla. He visto a todo el pueblo de Israel que está esparcido por el piso, por el suelo. Los he visto derrotados. Y tú vas a morir, le dijo al rey. Y se enojó el rey. Te lo dije, le dijo al otro. Y entonces, de todas maneras, fueron a la batalla. Hermanos, pero él emitió un juicio, una opinión que venía de parte de Dios. Hay gente que puede engañar a todo mundo. Puede, hermanos, decir cosas, ¿verdad?, que sucedieron, pero en realidad el que está lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, el Señor le da el don de ciencia para entender qué está pasando. Y la opinión que él tenga, hermano, es muy importante. Y entonces puede dar una sentencia, un decreto formal de parte del Señor. Que dice el diccionario, hermano Strong, que eso incluye el acto, el lugar. O sea, tú hiciste tal cosa, lo hiciste en tal parte, eso que hiciste es pecado delante del Señor, dañaste a tal persona y el Señor ha dicho lo que te va a pasar. Entonces eso es un juicio. Pero no cualquiera puede hacerlo, hermano. La persona tiene que estar llena de poder del Espíritu de Dios y lleno de juicio, o sea, un buen juicio. Porque, hermanos, cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere a que no hagamos un juicio a la ligera, sino que juzguemos con justo juicio, de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios y no de acuerdo a lo que yo pienso, a mis prejuicios. Entonces tenemos que ser, esto es una buena llenura, hermano. Porque en un mundo que está lleno de mentiras, el Espíritu de Jehová, estar lleno del Espíritu de Dios, nos va a también, hermanos, a llenar de juicio, a tener un juicio, una opinión de acuerdo a la opinión divina. Pero dice, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Es decir, hermano, nosotros necesitamos estar llenos de fuerza, pero esa fuerza no viene de ir al gimnasio o de correr o de hacer ejercicios, porque eso está hablando espiritualmente. Y esa palabra viene de la palabra geburá, que tiene relación con el término gibor. Nosotros debemos estar llenos, hermanos, de valor, pero un valor que nos va a llevar a la victoria. Porque, hermanos, lo contrario a esta palabra, a ser llenos de fuerza, es estar lleno de cobardía. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que el Señor nos quiere llenar de espíritu, de poder, de juicio y de fuerza, de valor para tener victoria. Sí, hermano, porque mire, si viene, si nosotros somos llenos de la fuerza que viene de parte del Señor, hermano, no importa la enfermedad que venga, no importa. El Señor sabe por qué pasan las cosas y tengo valor. Usted recibe valor al ser lleno de la fuerza que da el Espíritu de Jehová. Pero aquí dice, y estoy lleno de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero no solamente para denunciar, sino para que nosotros, hermanos, podamos ser
valientes en medio de la batalla. Otra llenura dentro de este mismo punto, hermanos, del Espíritu Santo. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire qué tremendo, hermano. Necesitamos este tipo de llenuras. Sobre todo, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos. Y en la vida de las mamás. Aquí Elizabeth, hermanos, estaba embarazada y iba a tener un hijo. Y el Señor le habló a su padre, diciéndole que Juan el Bautista no bebería vino ni sidra. ¿Usted sabe por qué? Porque tanto el vino como la sidra hacen perder el juicio a la persona, el camino. Y lejos de ser lleno de vino, de sidra, de alcohol, sería lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí es importante que nosotros entendamos esto. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Efesios 5:18, mire, dice la palabra del Señor no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, si el Señor dice esto, hermanos, usted puede clamar al Señor. Usted puede clamar y decirle, Señor, estoy harto de mi vida, ¿cómo la he llevado? Me he llenado de humo, si usted tiene el problema del cigarro. Me he llenado de sexo, si usted tiene problemas con la sexualidad, con su sexualidad y ha tenido una amplia lista de mujeres. Señor, estoy harto de alcohol, yo no quiero, pero estoy lleno de ese vicio. Porque embriagarse, hermanos, es estar lleno de alcohol en el cerebro, en el cuerpo y en el alma. Pero Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, no te llenes con vino, porque en eso hay problemas. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dile, Señor, yo quiero estar repleto de tu Espíritu Santo. Quiero atiborrarme de tu poder. Mire, hay gente que trata de rellenar un hueco en su alma con el alcohol. Pero el Señor nos ha hecho a nosotros con un alma que tiene un espacio que solamente pues, puede ser lleno con la eternidad. Y el único que puede llenarlo es el Espíritu de Dios. Por eso dice, sed llenos del Espíritu. Ay, pastor, yo la verdad tomo porque es que nada me llena, nada me satisface, ni la mujer con la que vivo, ni mi familia, nada, ni mi pasado, ni mi vida, pastor, pero ni la iglesia, pastor. Entonces, el Señor dice, pues, sé lleno del Espíritu. Rellena ese hueco que hay en tu alma con el Espíritu. Él puede satisfacerte, completarte. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es necesaria para que nosotros podamos sentirnos satisfechos y no tener la necesidad de nada. Hechos capítulo 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y entonces mencionan a otros hombres,
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás prosélito de Antioquía. Pero aquí se enfoca, hermanos, el zoom va hacia Esteban. Esteban era un varón lleno de fe. Y esa palabra fe es pistis. Estaba lleno de pistis, de confianza en Cristo. Hermanos, este hombre tenía una confianza plena en Jesucristo. Y es lo que necesitamos, hermanos, todos. Estar llenos de fe. Porque mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos da una medida de fe. Y entonces lo relacionamos, ¿verdad? Con como dice el canto, si tuviera fe como un grano de mostaza. Nuestra fe es pequeñita cuando empezamos, pero esa fe tiene que crecer hasta que llene todo nuestro corazón, hasta que llene toda nuestra mente, hasta que estemos llenos de fe, que tengamos confianza en Cristo para todo. Porque, hermano, no puede ser posible que nosotros tengamos, ¿verdad? Hayamos dicho amén, sí creo, Señor, en tu palabra, y que en nuestra vida diaria no estemos confiando en Él. Hermano, confiar en Cristo no es, sí, ahorita voy a orar por la enfermedad que tengo y voy a sanar. No, puede ser que si usted ora no sana. Puede ser que el pastor ore por usted y no sana. Pero si usted confía en Cristo y aunque no sane, usted sigue confiando que Él sí sana, pero Él sabrá por qué. No me sana hoy. Y si no me sana hoy, ni me sana mañana, ¿verdad? Como la colita de rana. Entonces, hermanos, y me lleva, pero yo estoy confiando en Cristo, sigo confiando en Él. No sé si me explico, hermanos. Que, por ejemplo, aquellos 3 jóvenes hebreos le dijeron que tenían que doblar sus rodillas ante una imagen, ante una estatua. Y dijeron que no. Y entonces cuando el rey les dice, ustedes van a doblar sus rodillas cuando oigan el sonido de todos los instrumentos musicales. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios puede librarnos. Y aunque no nos librara, no vamos a adorar tu estatua. Miren lo que dice ahí. Nuestro Dios, lo voy a aplicar, nuestro Dios puede sanarnos porque confiamos en Él. Pero aunque no nos sanara, seguiremos confiando en Él. Eso es fe. Eso es fe. Fe no es andar buscando aquí, bueno, no me resultó aquí con este yerbatero, voy con el brujo. No me resultó con este, bueno, me voy con otro doctor. Si no me resultó con este, me voy con aquel. Y dicen que allá en México hay uno que es buenísimo. Y dicen que allá en Mérida hay otro. Y así se la llevan buscando cuando la fe debe estar en Cristo Jesús, amado hermano. Y si ya se nos llegó la hora, vámonos. El Señor es el que manda. Esteban estaba lleno de fe. Era fiel, porque la fe tiene que ver, esa palabra pistis, tiene que ver con fidelidad. Tenía convicción. Estaba comprometido con Cristo. La iglesia debe estar llena de fe, hermano. Y dice que Esteban era un hombre, un varón lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo y la fe. Así que no puede ser que alguien sea lleno del Espíritu Santo y que no tenga fe, hermano. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para tener gozo. Lleno del Espíritu Santo para estar completo, satisfecho. Lleno del Espíritu Santo para estar lleno de fe. Lleno del Espíritu Santo, hermanos, para discernir. Lleno del Espíritu Santo para ser valiente. Así que, hermanos, también lleno del Espíritu Santo
para estar lleno de gracia. Dice, y Esteban lleno de gracia, dice Hechos 6:8. Y de poder, aunque hermanos aquí lo traduce la Reina Valera como gracia, la realidad es que esa palabra es pistis, otra vez fe, que también tiene que ver con gracia. Esa palabra tiene que ver con gracia. Esteban lleno de gracia. La gracia del Señor estaba sobre él. Agradaba a Dios. Hermanos, llenémonos de la gracia de Dios. Y mire, procuremos agradar al Señor en todo. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que este hombre, Esteban, estaba lleno de poder, de dunamis o dunamis. Ese hombre, hermanos, dice que estaba lleno de poder, de un poder milagroso, tenía dones, habilidades que da el Espíritu Santo, porque también estaba lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. Por lo tanto, dice Hechos 6:8, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, pero aquí hay algo interesante. Esteban no era pastor. Esteban no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era pastor, ni era maestro. Era un hermano de la congregación. Era un servidor, era un siervo. Mi hermano, desde ahora tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios, y por medio tuyo el Señor quiere hacer grandes prodigios. Por medio tuyo el Señor quiere hacer señales. No andes buscando señales por aquí. A ver, quiero ir a una iglesia donde hagan milagros, donde es que este pastor no ora por los enfermos. Hermano, ore por los enfermos usted. Pídale al Señor que se manifieste por medio de usted. Ay, ya está, se murió Gigi Ávila y ahora era el que hacía milagros. ¿Qué pasó, mi hermano? Si el que hace los milagros es Jesucristo por medio de los que creen en su nombre. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hablarán en otras lenguas, en nuevas lenguas. Y hermanos, Esteban, lleno de gracia, lleno de fe y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, estas son buenas llenuras. Necesitamos llenar, hermanos, nuestro cuerno, nuestra cabeza, nuestro recipiente de aceite y dejar de estar llorando por el pasado. Primera de Samuel 16:1, hay un caso parecido. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno, le dice, de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pero le dijo: llena tu cuerno de aceite. Esa palabra keren tiene que ver con poder, con poderío, con cabeza. Del aceite shemen, que es un perfume, que es unción. Hermanos, necesitamos llenar nuestra mente, nuestra cabeza, hermanos, nuestros pensamientos de Espíritu Santo, de poder de Dios. Y cada día, que no pase un día sin que usted esté pidiéndole al Señor que le llene de su Espíritu Santo, que llene su cuerno de aceite, que llene su recipiente, hermano, de aceite, del poder de su Espíritu. Porque, hermanos, cuando el Señor llena con su Espíritu Santo, hermanos,
aparte de que hay unción, viene la sabiduría. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Es la palabra kokmá, que significa ciencia. Fue lleno del espíritu de ciencia, de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia, pero de una inteligencia que viene más allá del sol. No de una inteligencia terrenal, hermanos. Es un saber, pero un saber que viene de parte de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, y yo le invito para que usted en su casa le pida al Señor la llenura del Espíritu Santo y que el Señor le llene del Espíritu de sabiduría, porque dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés, ¿quién es Moisés? Aquí es figura del pastor, aquí es figura de un ministro, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hermano, como ministro, yo puedo poner las manos sobre usted para que reciba la llenura del Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu de sabiduría. Pero claro, usted debe ser como un Josué. Un Josué, hermanos, que era un joven que no se apartaba de la casa del Señor, que no se apartaba del tabernáculo de Dios. Si Moisés iba al monte Sinaí, allá lo siguió Josué, hermano. Y aunque Josué no llegó hasta la cima, lo siguió. Iban a la batalla contra los amalecitas, allá iba Josué al frente. Iba Moisés al tabernáculo a presentarse delante del Señor y Josué también iba con él y no se apartaba Josué del tabernáculo del Señor. A veces queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos que el Señor llene de sabiduría, pero no queremos congregarnos. Hermanos, Lucas capítulo 2, verso 40. Recuerde que nosotros somos, hermanos, el cuerpo de Cristo. Lucas 2:40 dice, y el niño, ¿cuál niño? Jesucristo. El niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El cuerpo de Cristo iba creciendo, se iba fortaleciendo y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Necesitamos que nosotros como iglesia crezcamos. Pero no hablo numéricamente, hermano, y tampoco despreciamos los números. Pero para que crezcamos en número, tenemos que crecer, hermanos, en fe. Tenemos que crecer, hermanos, en sabiduría. Llenarnos de sabiduría. Porque, hermanos, ¿qué tan sabio puede ser una persona que lejos de dar buen testimonio, hermanos, lo que hace es dar problemas? ¿En qué ayuda una persona así en la iglesia? Empiezan a llegar gente nueva, ¿verdad? Y a veces de la misma familia. Y los hermanos que ya tienen rato dentro de la iglesia, lejos de dar un buen testimonio en su casa, en su familia, lo que hacen, hermanos, es dar un mal testimonio con su mala conducta, lejos de ser llenos de sabiduría, como que se llenaran de insensatez. Y de esa manera no vamos a crecer. ¿Para qué quiero que la iglesia crezca si nosotros no crecemos y no nos llenamos de sabiduría? No sé si me explico, pero el primero que está más interesado en que crezca y que se fortalezca la iglesia es el Señor y después el pastor. Pero no quiero ir por gente, ni quiero traer gente nueva hasta que usted y yo crezcamos, nos fortalezcamos en el Señor, nos llenemos de sabiduría.
hasta que estemos dando buen testimonio. Entonces, hermanos, pasamos a otra llenura. Buenas llenuras estamos hablando. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjense, hermanos, ¿de qué quiere el Señor llenarnos? Porque eso es una manera de Dios de dar testimonio de su gran amor para con nosotros. ¿Cómo? Él quiere llenarnos de sustento, de nutrimentos, de alimento. Y esto tiene que ver con salario y mantenimiento. Si usted percibe un salario, es porque el Señor está queriendo llenarle de sustento. Pero su salario, ocúpelo bien, administrelo bien, para que el Señor llene de sustento. Usted percibe su salario, hermano, saque lo que es del Señor. Saque su diezmo y saque sus ofrendas para el Señor. Lo primero, la primicia del Señor. Y entonces el Señor va a llenar sus graneros de bendiciones. Creo que eso está en Proverbios capítulo 3. Honra. 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus primicias y con tus bienes. Y Él te va a llenar tus graneros, tus lagares. Te va a dar, hermanos, tu alimento, tu mantenimiento. Mire, le voy a decir una cosa. Usted, vamos a suponer que usted gana 1,000 pesos y dice, yo ya tengo que dar 100 pesos de mi diezmo y de ahí voy a sacar otro poco para la ofrenda del Señor. Escuche lo que le estoy diciendo, que no estoy hablando de dinero para el pastor. Estoy diciendo que usted le da al Señor lo que le corresponde. Y ese 80% que queda en sus manos, el Señor lo va a multiplicar, hermano. El Señor le va a dar mantenimiento, hasta le va a sobrar, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Pero tenemos nosotros, hermanos, que entender que el Señor quiere darnos buenas llenuras. Y hasta la fecha, a pesar de nuestras infidelidades, el Señor no nos ha dejado sin sustento. Pero dice, llenando de sustento y llenando de alegría, es decir, de gozo, de disfrute, de tener un buen marco mental. Y fíjese que eso de marco mental ahorita se lo voy a explicar, hermano, porque eso viene en la palabra, de la palabra alegría viene la palabra eufrosune, que tiene que ver con gozo, con disfrute. Sí, hermano, porque si el Señor le da sustento a usted, le da un salario, le da un mantenimiento para que usted lo disfrute. Pero con un buen marco mental, anótelo, un buen marco mental. Y ahí la hermana Orgalida lo va a notar. ¿Qué es un buen marco mental? Fíjese, un marco mental son las estructuras que organizan nuestros conocimientos. Ordenan lo que conocemos y también lo que suponemos sobre algún tema. En este caso, nuestra fe. Lo que conocemos y lo que suponemos. Y eso es utilizado para interpretar y procesar, hermanos, la información. A ver si me explico. Tener un buen marco mental, hermanos, es decir, el Señor es el dueño de todo. Así lo dice la Biblia. Eso es lo que yo conozco. Y como Él es el dueño de todo y yo soy su hijo, supongo que todo lo que Él tiene es mío. Por lo tanto, yo interpreto y proceso en mi espíritu
en mi mente, en mi corazón, que el Señor me va a bendecir cada día. Es decir, eso es tener un buen marco mental. Pero si yo digo, ay, ¿ahora qué va a pasar? Ay, yo creo que me va a ir mal. Ay, mis hijos se van a perder. Mi matrimonio se va a echar a perder. Mi casa es una ruina. Esa persona tiene problemas, tiene un mal marco mental. No organiza sus conocimientos, lo que cree, no los interpreta bien. Sí, sí lo estoy explicando bien por allá, hermano. Sí. Entonces, continuamos, hermano. Quiero ver cuánto me falta todavía. Estamos en el número... bueno, ya estamos llegando a Pénjamo. Digo, perdón, a... Hechos 5:28, hermanos. Hechos capítulo 5, verso 28 dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren lo que hacían los discípulos, hermano. Habían llenado a Jerusalén de la doctrina cristiana, de la doctrina del cielo. Y esto tiene relación con con llenar con el evangelio, hermano. Mire, es importante que nosotros llenemos Jerusalén de la doctrina, y Jerusalén soy yo, es usted. Debemos conocer nuestra doctrina, hermano. La iglesia debe ser doctrinada, debe ser discipulada, para que podamos alcanzar a otros para Cristo y llenar a Jerusalén de esta doctrina, hermanos, de esta enseñanza, de esta instrucción. Pero ¿cómo vamos a llenar a Cunduacán? ¿Cómo vamos a llenar nuestra familia? Si la gente, hermanos, mire, nosotros en este tiempo de pandemia mandamos a sacarle copias al material de discipulado, se lo damos a los hermanos, que los traigan al templo, que lo lean, que resuelvan hasta hojas para rellenar les damos. Y que no lo traigan. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? ¿Le enoja, pastor? Un poquito. Pero más que enojarme, me da tristeza. Que haya gente que no quiera aprender la doctrina de Cristo, que no quiera ser enseñada, que no quiera aprender, hermano, que no quiera ser instruida. Yo le pido al Señor que me dé gente que quiera ser instruido, que quiera ser enseñado. Yo le pido al Señor, hermanos, que Cunduacán sea salvo y que el Señor me dé gente que anhele aprender más de su palabra, que sean discípulos del Señor. Necesitamos ser llenos de la doctrina del Señor. Aprendamos, hermano. Y cuando nosotros aprendamos, entonces, mire, el Señor va a usar nuestras vidas, como en el caso de los apóstoles, que cuando iban llegando, hermanos, a la puerta del templo, la hermosa, dice que había una persona que tenía problemas en sus tobillos, en sus pies, y ahí se la pasaba, hermanos, a la puerta del templo. Eso nos habla de la gente que nunca se levanta, hermanos, que ni están en el mundo, ni están en la iglesia, sino que están en un término medio, están en la puerta del templo. Pero cuando pasó Pedro y Juan, Pedro, fijando sus ojos en él, le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, o sea, de lo que yo estoy lleno, que es del Espíritu Santo, dice la Biblia, te doy. Y lo tomó de la mano y lo levantó, hermano. Y a aquel hombre se le afirmaron sus tobillos y sus pies. Y le reconocían, dice Hechos 3:10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y la gente, hermano, dice, y se llenaron de asombro y se llenaron de espanto.
Hermano, yo le pido al Señor que levante hombres que, como Pedro, como Juan, que el Señor nos levante, hermanos, como iglesia y que haga el Señor milagros por medio de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo y cuando oremos por los enfermos, cuando pongamos las manos sobre aquellos que tienen necesidad, la gente vea el poder de Dios, no el poder de nosotros, sino vea el poder de Jesucristo, hermanos, por medio de nosotros y se llenen, queden atónitos de sorpresa. Queden, hermanos, atónitos, llenos de asombro, llenos de sorpresa, maravillados. Hermanos, sus mentes, hermanos, queden en éxtasis. Que queden, hermanos, conmovidos, conmocionados por el poder de Dios. Pero necesitamos buenas llenuras. Necesitamos vaciarnos del ego, del orgullo, de la altivez, vaciarnos del pecado. Vaciarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra humana sabiduría y llenarnos del Espíritu de Dios, hermanos, para que el Señor comience a glorificarse por medio nuestro. Necesitamos llenarnos. Juan 12:3. Otra llenura buena, hermanos, dice, entonces María. Esa María, hermanos, era la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Hermano, ese perfume no le llega a Carolina Herrera 212. 212 pues no le llega al perfume de nardo. Dice que era de mucho precio. Valía, hermanos, el salario de un año. El salario de un año. Y ungió los pies de Jesús con ese perfume y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, si hay un perfume que es valioso ante el Señor, es la adoración, es la oración, oración y adoración. La casa se llenó del olor del perfume. Tu casa tiene que llenarse de adoración. Hermano, llena tu casa de olor, de adoración, de alabanza, de oración al Señor. Yo no llego a su casa, pero a la casa donde sí yo llego, hermano, es la casa de mi madre. Y eso que de vez en cuando. Pero cada vez que llego y tienen el estéreo encendido, están escuchando alabanza, cantos de adoración, cantos de alabanza, cantos de adoración. Y eso, hermano, eso llena la casa de un olor maravilloso que es adoración al Señor. Al diablo no le gusta, hermano, ¿verdad? Por eso hay gente que ya apagan esos, bájenle volumen a eso, ya cae mal el vecino. Sí, porque el diablo no le gusta que adore al Señor. Usted ponga su alabanza. Claro, no moleste al vecino. Ponga lo que lo escuche usted. Ya si llega alguien, ¿verdad? Un vecino o alguien que vive al lado de usted y se mete en el área donde usted tiene su casa y le molesta, eso ya es asunto de él. Pero usted está en su lugar adorando al Señor. Llénese, llene su casa de adoración, hermano. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, otra de las buenas llenuras, y lo hemos esta semana en medio de esta situación que hemos estado viviendo, hermanos, y de la ausencia de algunos hermanos en la iglesia, y que pues solamente 4 o 5 hemos estado en el templo. Hemos profetizado sobre el templo y le hemos dicho que ese templo se va a llenar de gente, de nuevos convertidos, gente convidada a las bodas del Cordero, porque los que eran convidados pusieron un montón de pretextos, pero nueva gente va a venir al templo del Señor, hermanos, porque van a ser traídos
por aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo, que adoran al Señor, que son llenos, hermanos, del Señor. Y entonces estos siervos van a ir por los caminos, por los vallados, y van a forzarlos a entrar para que se llene la casa del Señor. Y esa es una buena llenura, hermano. Pero necesitamos que, hermanos, hablemos la palabra del Señor. Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ese rollo es la palabra de Dios. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Necesitamos llenar nuestras entrañas de la palabra de Dios, hermano. De verdad. El pueblo de Israel llegó el momento que le hastió el maná del cielo, siendo que el Señor era el que les estaba enviando ese alimento. Hermanos, a menos que alguien esté, ay Dios, ya iba a decir una mala palabra, hermano. No, mala palabra, pero no grosería, pero una palabra fuerte. A menos que uno esté mal de la mente y del corazón, despreciaría uno el alimento que Dios le da. El pueblo de Israel menospreció el maná y dijo, todos los días comemos maná, cada rato palabra de Dios en la mañana, palabra de Dios al mediodía, palabra de Dios en la noche, palabra de Dios. Y ya es mucho, Moisés, ya tú pura palabra y pura palabra. Pero hermano, tenemos que llenar nuestras entrañas del rollo de la palabra de Dios. Hay que comer. Hay que alimentarnos de la palabra y va a ser en nuestra boca dulce como miel. Entonces, hermano, se va a cumplir en nosotros Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Entonces, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de la palabra, entonces vamos a llenar la faz del mundo de fruto. Vamos a producir, vamos a germinar, vamos a florecer, vamos a llenarnos de alegría, va a aumentar, hermanos, el pueblo del Señor, porque va a fructificar, va a haber fruto, hermano. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos, de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a dar frutos. Vamos a ser llenos, hermanos, de frutos de justicia. Va a resultar en beneficio. Vamos a tener descendencia, hijos. Va a haber cosecha, va a haber resultado, va a haber producto. Hermanos, la obra del Señor va a avanzar. Porque daremos frutos de justicia, porque estaremos haciendo lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es recto e íntegro delante del Señor. Mi hermano, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Eso dice Proverbios 18:20. La Biblia al día dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Por eso es, pues, hermanos, que debemos cuidar qué es lo que hablamos. No hable mal de nadie, no hable mal de la iglesia, no hable mal de su familia, no hable mal de su compañera, su compañero, porque de lo que tú hables, de eso vas a comer. Cada uno se llena con lo que dice. Y cada uno come de lo que habla. Por lo tanto, declara palabras de bendición sobre tu hogar, sobre tu familia. Llena tu boca de cosas buenas. Y de eso se va a llenar tu vientre. Si maldices, tu casa, tu vida, tu hogar, de eso va a ser lleno.
Pero si bendices, si hablas bien de los tuyos, bien de tu familia, bien de tu esposa, de tu esposo, de tu iglesia, de tu pastor, entonces vas a ser lleno de bendiciones. Santiago 3:17, y con este terminamos. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese cómo dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, es decir, llena de compasión. Necesitamos llenarnos de misericordia, hermano. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nosotros debemos tener misericordia de los demás. Dios tuvo misericordia de nosotros porque nos arrepentimos, porque le dijimos, Señor, reconozco. Ahora, el Señor no puede tener misericordia de quien no se arrepiente. Y le digo esto, hermano, nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Pero si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, tengamos misericordia de los demás, compasión. Y dice, sean llenos de misericordia, llena de buenos frutos, es decir, de buena naturaleza, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis hermanos, para que nosotros podamos ser llenos de las cosas buenas que Dios ofrece, debemos ser llenos, vacíos, debemos vaciarnos de aquellas llenuras malas. ¿De qué llenas tu alma? ¿De qué llenas tu corazón? ¿De qué llenas tu mente? Vacíate de las malas llenuras para que puedas recibir estas buenas llenuras que estamos hablando. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que oyen tu palabra. Bendigo mi hogar, bendigo mi familia, bendigo mi matrimonio. Bendigo, Señor, Cunduacán, bendigo las comunidades, bendigo, Señor, Tabasco, México. Y te ruego, Padre eterno, que podamos comer del fruto de aquello que estamos sembrando, que es tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre mío, que la gente, aquellos que oigan tu palabra, conozcan estas llenuras, las llenuras malas, para que sepan cuáles son las que no deben haber en ellos. Y conozcan las llenuras buenas para que, Señor, se vacíen de las malas llenuras y puedan recibir buenas llenuras. En el nombre poderoso de Jesucristo, drena el corazón, la mente, Dios mío, sucia. Que sea libre, que sea vaciado aquello, Señor, que esté podrido en nuestro interior, y límpialo para que podamos, Señor, ser llenos de estas buenas llenuras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, les dejo el lugar con mi esposa para despedirnos, para dar tal vez algún pequeño resumen y para invitarle tal vez, ¿verdad?, para las actividades que tenemos en estos días. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo creo que pues ha sido claro, ¿verdad?, lo que nos han hablado en esta tarde. Recordemos que en nuestro corazón pues no pueden haber dos llenuras, ¿verdad? O no, de una misma fuente, ¿verdad? No puede brotar agua dulce ni agua amarga o salada. Dios quiere que en nosotros, hermanos, pues hayan cosas buenas como sus hijos que somos. Así que pues Él está dispuesto a ayudarnos, aunque todavía estamos en este mundo, ¿verdad? Y todavía batallamos con muchas cosas. Estamos en un proceso también, ¿verdad?, para llegar a la estatura del varón perfecto que Dios nos pide en su palabra. Entonces, hermanos, pues analicemos nuestra vida, ¿verdad? Y pidamos a Dios que vacíe nuestro corazón de toda llenura mala
y que nos llene de todo lo que nos hablaron en esta tarde, ¿verdad? De su palabra, de su Espíritu Santo, y que podamos dar buenos frutos. Amén. Que nuestra vida sea una vida de buen testimonio, de adoración a nuestro Dios. Ese es el propósito, hermano. Entonces, pues, les bendecimos en el nombre del Señor y nos da mucho gusto, ¿verdad? Que usted se haya conectado para escuchar la palabra y pues les animamos para seguir adelante. Amén. Mañana nuevamente se va a compartir la palabra del Señor a las 6 de la tarde, el sábado también. Y pues desde hoy les invitamos, si Dios nos da vida, para el domingo, amén, nuestro culto presencial. Dios les bendiga.